La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos precisamente en línea directa con el doctor Víctor Manuel Álvarez. Él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el gremio que extiende este pedido al COE Nacional, que es el organismo encargado de leer las cifras de contagio, de pandemia y recomendar a las autoridades correspondientes medidas que permitan frenar la propagación del coronavirus. Doctor Víctor Álvarez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un gusto y poder saludar a su distinguida audiencia. El Colegio Médico está listo aquí para responder cualquier inquietud que tenga usted. Gracias por su tiempo, doctor Álvarez. Quisiéramos que nos dé los argumentos que tiene el Colegio Médico de Pichincha para solicitar esto a la Autoridad de Emergencia Nacional, al COE Nacional, este confinamiento focalizado de al menos 10 días. Nosotros habíamos advertido desde hace algún tiempo que veníamos teniendo un aumento sostenido hacia arriba de los casos de coronavirus, de la infección de coronavirus de los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 a nivel nacional. Lastimosamente, este aumento sostenido de casos a nivel nacional viene juntamente con una disminución de la respuesta del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque esto está ocasionando un desgaste sanitario. Hemos llegado a una situación muy grave, tener 395 pacientes a nivel nacional que están esperando una cama de cuidados intensivos, 182 pacientes en la ciudad de Quito que están esperando una cama de cuidados intensivos, hace que la situación sea crítica. No solamente el nivel de camas hospitalarias están siendo copadas por esta grande demanda que tenemos de pacientes en el Distrito Metropolitano de Quito o en la provincia de Pichincha, sino que ya se ha hecho a nivel nacional. Los casos han aumentado no solamente en la provincia de Pichincha, como era la tendencia hasta hace unos meses, sino que han ido incrementándose en el resto de provincias, especialmente en las provincias de la costa y también en algunas de la sierra. Además de la presencia ya de las variantes, la británica y la variante brasileña, hace que nosotros veamos que si no existen medidas radicales como el confinamiento focalizado, porque hablamos de focalizado, no confinamiento total del país, sino focalizado en las provincias que tienen alto índice de transmisibilidad, esta medida hace que la transmisibilidad disminuya, sea más lenta, y obviamente tengamos un respiro en el sistema sanitario y podamos compensar el déficit que tenemos en este momento, y ante una demanda moderada de pacientes, obviamente la oferta del sistema sanitario va a ser más adecuada. Ahora, la transmisibilidad del virus siempre va a ser más alta en las ciudades con mayor población, por obvias razones. ¿Esto quiere decir que usted está planteando a nombre del Colegio Médico de Pichincha el confinamiento focalizado en la práctica en las provincias más grandes del país, doctor? Sí, podría ser. Estamos lastimosamente, vemos que las grandes provincias tienen este índice de transmisibilidad, pero también provincias pequeñas como la de Esmeraldas. El cantón Esmeraldas es uno de los cantones con mayor índice de transmisibilidad. Hace una semana estaba sobre sobre 2 la transmisibilidad, es decir, era un aumento grande, un riesgo de transmisibilidad muy intenso. Entonces, lo que nosotros manifestamos es que necesitamos hacer una barrera. Y uno de los elementos importantes en este sentido, sin tomar en cuenta lo de la vacunación, sino la estrategia de la contención del proceso de transmisibilidad, uno de los elementos importantes que se ha aplicado en el mundo, que recién lo aplicaron en algunos países en el continente europeo, es obviamente el confinamiento. Chile lo está haciendo también focalizado. Tenemos noticias de que también Bogotá está haciendo confinamientos focalizados. ¿Por qué? Porque es una manera de disminuir la transmisibilidad. Pensar que disminuyendo la movilidad de 8 de la noche a 5 de la mañana vamos a disminuir la transmisibilidad no es algo adecuado. Es una medida parche porque
el virus no se mueve en la noche. En la noche la movilidad de las personas es mínima. Lo que necesitamos es poner una barrera en la mañana y evitar estas aglomeraciones. Porque a nivel comunitario, por lo menos la variante británica ya se encuentra en la comunidad. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir la transmisibilidad para que la demanda de los pacientes por camas hospitalarias disminuya también. Ahora, los médicos de Pichincha plantean un confinamiento absoluto, pero focalizado. Entendemos que esto se conecta con el último anuncio que hiciera la Corte Constitucional, en el sentido de que un nuevo estado de excepción podría emitirse por parte del Ejecutivo, que es el único que puede hacerlo, de manera focalizada y no en todo el territorio nacional, doctor Álvarez. Sí, nosotros somos respetuosos de los derechos constitucionales. Es más, nuestra lucha ha sido por los derechos constitucionales y los derechos de nuestros compañeros afiliados y de nuestros compañeros médicos. Pero en este momento la Corte Constitucional tiene que ver una situación. El principal derecho que se tiene que precautelar en este momento es el derecho a la vida de los ecuatorianos. Si nosotros no hacemos este confinamiento, vamos a seguir teniendo lista de esperas, aumentando la lista de espera a cuidados intensivos, y eso viola con el derecho a una atención de calidad de las personas, porque al no tener cuidados intensivos no tiene la oportunidad de luchar por su vida. Esa es la última instancia en pacientes graves. El último escenario de la lucha por sobrevivir es ingresar a cuidados intensivos para, de acuerdo con la tecnología médica y los avances que tenemos en esas unidades especializadas, podamos ayudar al paciente a que él pueda luchar contra el virus y sobrevivir. Si no tenemos esto, pues obviamente estamos violando el derecho a la vida que tienen las personas. Nuestra carta al COE tiene esa intención, solicitar a la máxima autoridad del país, al señor presidente, se declare un estado de excepción focalizado para que se realice este confinamiento, y también solicite de manera indirecta que la Corte Constitucional sepa cuál es la posición de los médicos de Pichincha, cuál es la posición de los médicos del Ecuador, porque incluso el Colegio Médico del Guayas también ha solicitado un confinamiento. Ellos tienen una posición total. Nosotros mantenemos y somos respetuosos de la decisión de la Corte Constitucional, y creemos que en el momento se podría ser focalizado, y esa sería una de las medidas de las alternativas para que no sea el estado de excepción no sea catalogado como inconstitucional. Es el momento de este tipo de medidas. Lo deseable, doctor Álvarez, sería la corresponsabilidad ciudadana, la actuación en consecuencia a la emergencia que estamos viviendo, mayor disciplina, mayor responsabilidad. Lamentablemente eso no existe en todas las personas. Y claro, las medidas extraordinarias como el decreto de excepción de esa manera se justifican porque se busca precautelar la vida de las personas, alivianar la presión que tienen las casas de salud públicas y privadas actualmente en el país. Pero ¿qué le decimos a los sectores productivos? ¿Qué le decimos a aquellos sectores tan golpeados por la pandemia que están esperando la reactivación económica para no cerrar definitivamente las puertas de sus negocios, de la venta de productos, de servicios, etcétera? Mire, Freddy, la reactivación económica se la puede tener en un mes, en 2 meses, en un año, en 2 años. Hay que tener en ese sentido un sacrificio para tener esa recuperación. Pero si nosotros vamos al otro lado, ¿qué les decimos a esas familias en las que más de 17,000 personas han fallecido? ¿Qué les decimos a todos aquellos pobladores que en este momento están esperando una cama de cuidados intensivos? Usted puede recuperarse económicamente de una manera lenta, pausada, pero al fin puede recuperarse. Pero si alguien de ese grupo económico fallece, nunca esa vida se va a poder recuperar. Entonces hay que hacer un proceso concatenado en ese sentido. La medida de excepción, la medida el confinamiento focalizado también tiene que ir acompañado de medidas alternativas. Tiene que ir acompañado de un proceso de promoción y educación a la comunidad. Tiene que ir acompañado de una corresponsabilidad por todos los sectores del Estado, un sacrificio que tenemos que hacer todos los sectores. ¿Para qué?
para ser corresponsables con la comunidad y sostener a esa comunidad que es la que enfrenta y la que soporta todas las medidas duras que conlleva todas las consecuencias duras que conlleva un confinamiento de más de 10 días. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Es el momento en que nos unamos todos los ecuatorianos. Si no hacemos esto, Freddy, a la vuelta de la esquina no van a ser 300 personas, van a ser 500 personas que estén necesitando cuidados intensivos. Ya no vamos a estar en la fase 3, sino vamos a caer en una fase 4 cuando la transmisibilidad sea incontrolable, la respuesta del sistema sanitario sea mínima o nula y en situación sanitaria quedemos en una indefensión. Los dos extremos son malos, Fred. Así es, estamos... declaraciones que hace un tiempo daban una falsa imagen de seguridad que fomentaban el relajamiento en la población. Las consecuencias de eso estamos en este momento cosechando. Todas aquellas declaraciones cuando en el feriado de carnaval, pese a nuestra oposición, los GATS municipales abrieron las playas, abrieron las discotecas, abrieron los centros de diversión y vimos cómo en las calles habían aglomeraciones de personas que no respetaban las medidas de bioseguridad. Lo volvimos a repetir, lo volvimos a ver todas las semanas con esas infracciones que se tenían, pocas aparentemente, pero eran múltiples en todas las regiones del país. Este es el momento de hacer un proceso de contención estricto y radical. Así es. Porque esta es la última alternativa, Fred. Esa es la recomendación médica aquí y en todo el mundo. De hecho, países del primer mundo, en Europa, algunos estados en Estados Unidos están aplicando el confinamiento para frenar la velocidad de los contagios. El tema es que en los países del primer mundo hay dinero estatal que se subsidia a los diferentes sectores y les da un oxígeno para poder confinarse precisamente. Eso no necesariamente ocurre aquí en el país. Por ello quiero consultarle, doctor, ¿es posible? Puede ser una idea que está descabellada si usted quiere, pero a riesgo de aquello, pues la emito. ¿Es posible hacer un análisis? Sabemos que todas las disposiciones están atadas a la evolución de los contagios, pero digo, ¿es posible hacer un análisis que permita determinar, no sé, un confinamiento de 10 días como ustedes proponen, unos 15 días más de relativa normalidad y anunciar con suficiente tiempo otro confinamiento más de una semana o de 10 días, de manera que se puedan planificar las actividades y podamos, mientras nos confinamos y nos cuidamos y reducimos la velocidad de los contagios, también permitir a los sectores productivos que se organicen en función de estos confinamientos programados, por ejemplo? ¿Por qué no podemos hacer otro tipo, así como lo suyo? También la mía puede ser descabellada, pero son alternativas que se las debe analizar. ¿Por qué no hacemos este confinamiento y aprendemos la importancia de involucrar a la comunidad? ¿Por qué no después del confinamiento salimos a trabajar con la comunidad, salimos a fomentar las medidas de bioseguridad, a cambiar ese discurso de una relativa tranquilidad que hace que un cierto segmento de la comunidad cada día más se relaje, vaya relajándose en ese sentido y podamos empoderar a la comunidad? La solución está ahí, no está a que vayamos de aquí todo el año a hacer confinamientos, eso no queremos. Lo que queremos es un confinamiento y después hacer medidas de prevención, promoción en la salud de primer nivel para disminuir la transmisibilidad donde se le tiene que hacer, en la comunidad. No necesitamos crear más camas de cuidados intensivos porque se van a ir llenando. Lo que necesitamos es cortar la transmisibilidad en la comunidad y ese es el trabajo que nos hace falta. Ese es el sueño que tenemos, en que todos manejemos y todos seamos corresponsables conjuntamente con la comunidad, que hagamos en la comunidad líderes de la comunidad que fomenten y que organicen detectores epidemiológicos comunitarios que estén trabajando con la comunidad, detectando las familias que tienen síntomas y ayudando en ese sentido, haciendo el aislamiento rápido y eficaz de ese tipo de familias y colaborando con la mantención de esas familias. Eso es lo adecuado, porque si no hacemos y seguimos haciendo el confinamiento y les dejamos a las familias que estén confinadas a su suerte, obviamente va a haber una disyuntiva.
o me muero de COVID o me muero de hambre. Entonces tienen que salir a la calle a buscar eso, y eso es lo que nosotros hemos visto. Entonces nos hace falta trabajar con la comunidad, porque el proceso es eso. Una de las estrategias para vencer a la pandemia del COVID-19, al SARS-CoV-2, disminuir su transmisibilidad, es la solidaridad. Y eso tenemos que trabajar con la comunidad para evitar lo que usted dice. Es una buena idea, sí, pero ¿por qué no podemos evitar este confinamiento trabajando en la fuente, trabajando en donde se produce el aumento de la transmisibilidad, concientizando y empoderando a la comunidad? Ese es el mensaje que nosotros queremos enviar, que exista un confinamiento focalizado temporal y que después de ese confinamiento podamos trabajar en el sentido de prevenir y promocionar para que la transmisibilidad vuelva a ser reducida, no tenga esta sostenibilidad, no se afecte el sistema sanitario, podamos tener un respiro en ese sentido y podamos trabajar y avanzar. Porque el problema el colapso por los pacientes COVID-19 acarrea en el sistema sanitario un daño colateral, que es el colapso del sistema sanitario para todos aquellos pacientes no COVID que tienen enfermedades crónicas que históricamente tienen un alto índice y que también necesitan atención médica, por supuesto que sí. Entonces el llamado es corresponsabilidad, sí señores, corresponsabilidad, amigos oyentes, responsabilidad de cada uno de nosotros para no contagiarnos, no contagiar a nuestras familias, aliviar la presión en los hospitales, evitar más confinamientos que perjudiquen nuestra economía y la economía de personas que se ven obligadas a cerrar sus negocios y enfrentar juntos esta pandemia. Queremos agradecer al doctor Víctor Manuel Álvarez, él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que ha enviado un pedido al COE Nacional para que se aplique un estado de excepción y a través del cual se ordene un confinamiento de al menos 10 días focalizado en las principales provincias donde hay mayor contagio. Doctor Álvarez, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Un gusto y un honor estar en su prestigiosa emisora. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.